Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Con los de Enfrente, el programa que dos medios vecinos del centro de la Ciudad de México, el Universal y Milenio, preparan los miércoles para usted. Me acompañan nuestros vecinos, Elisa Alanis. Buenas noches, qué gusto. Héctor de Mauleón. ¿Qué tal, Héctor? Buenas. Y mis colegas Carlos Marín. ¿Qué tal, Héctor? Juan Pablo Becerra Costa. Héctor, buenas noches. Bueno. Pues bienvenidos a ustedes también y hoy les propongo como tema para iniciar esto que hemos estado viendo los últimos días, desde los últimos 45 días desde que ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia. Su casa de transición se ha convertido en una verdadera corte de los milagros a donde acuden pues todo mundo en espera de soluciones ante alguien que ni siquiera es autoridad todavía. ¿Qué opinan? A mí la parte de esa casa que me preocupa mucho, ya lo he dicho, Carlos también lo escribió, me preocupa muchísimo, es la de la seguridad. El sábado hubo un incidente muy peligroso, en mi opinión. Un tipo que, yo no puedo decir, no soy médico, si estaba loco o no, pero claramente parecía perturbado, llegó y le empezó a reclamar. No se trabaja en sábado porque Dios te va a castigar y no sé qué. Y al final es uno de las personas que normalmente son simpatizantes de Andrés Manuel, toma al tipo y lo carga literalmente y lo tira al piso, pero el otro señor está muy airado. Y si usted desobedece, va a temblar. ¿Y qué crees? El domingo tembló. Yo dije, puta, el lunes va a venir y lo va a golpear. A mí me sigue pareciendo aberrante que no entienda Andrés Manuel. Hay gente muy sensata a su alrededor, Olga Sánchez Cordero, etcétera, que no le hagan entender que es necesario. Él va a ser presidente de la República elegido por 30 millones de mexicanos, que necesita una seguridad profesional, no 20 improvisados, que se quede si quiere con 100 del Estado Mayor, pero no puede estar así, está arriesgando su vida y, en mi opinión, está planteando, si pasa algo, un escenario catastrófico. Bueno, entonces, ojalá y rectifique. Perdón, Juan Pablo, que te interrumpa. Atraparon a un ladrón correcto, que iba con otro, dicen que armados, a querer robar una camioneta. Lo agarraron en la esquina o en la acera de la misma casa. Así es. Entonces, yo lo que digo es que ojalá en estos 3 meses y medio que quedan, pues alguien lo convenza de que tenga un poco de sensatez y que entienda. Reitero, lo eligieron 30 millones de personas para que esté 6 años, les caiga bien o les caiga mal. Entonces sí debería de tener un poco de sensatez porque no estamos en Suiza. Aquí hay narcos, aquí hay gente que disuelve, aquí hay gente que mata, aquí hay gente que hace atrocidades, hay monstruos. Ojalá rectifique. Se agradece el gesto de querer marcar un contraste con los excesos de un gobierno al que hundieron precisamente esa clase de derroches de todo tipo, de todo orden. Pero sí preocupa esta idea de no entender qué es la investidura presidencial, qué significa la investidura presidencial. El no entender que un presidente no es una persona, representa un poder y ese poder tiene que estar protegido y acompañado de alguna manera. Por otro lado, hay un fenómeno que es también alarmante y es precisamente lo que está despertando la casa de la colonia Roma. Se está volviendo la nueva sucursal de la Basílica de Guadalupe. Comienzan peregrinaciones, competiciones. Hay gente enferma o gente que ha tenido problemas para que le resuelvan asuntos diversos, que no los quieren atender, que no les han hecho justicia, que les arrebataron tierras. Todos los problemas, es muy significativo que todos los problemas que un sistema no alcanza a asimilar y a procesar se están canalizando hacia esa casa en donde se están externando estas peticiones. Pero ese va a ser un problema tarde o temprano porque esas peticiones se pueden convertir muy fácilmente en reclamos. A mí me recuerda mucho
un momento de la historia que se vivió semejante, que Nemesio García Naranjo bautizó como la ebriedad maderista. Y es que al triunfo de Madero era tal la legitimidad que tenía la revolución, su entrada apoteósica a la ciudad, cosas que probablemente veremos el 1 de diciembre, despertaron una pasión desenfrenada de la gente que pensaba que por fin, después de 30 años de dictadura, se iban a resolver las cosas. Y cuando comenzaron las decepciones, el péndulo se fue moviendo en el sentido contrario. No quiero decir que esto vaya a pasar, ni siquiera que lo desee, pero las multitudes son así. Las multitudes cambian de un segundo. Sí. Nos ha enseñado eso. Y entonces creo que ahí se está generando algo muy interesante. Elisa. Sí, a mí me parece que hay aquí varios puntos que valdría la pena resaltar. Uno, el que sin duda necesita esta protección, no cuando sea ya presidente, sino como presidente electo. Desde ahora. Desde ahora. Entiendo que él quiera gente de su confianza, que probablemente el Estado Mayor Presidencial, como ustedes saben, pues conoce la vida y obra de quienes protegen, ¿no? Entonces me imagino que él quiere rodearse de la gente que más confía y que esté cerca de él, también por esos motivos, también. Pero desde ahora tendría que estarlo haciendo, porque él dice, es que el pueblo me protege. Pues sí, ya vimos que un señor se arriesgó a tirar a esta otra persona. Pues sí, lo protegen. ¿Y quién va a proteger a esas personas que quieren protegerlo? A mí me impresiona mucho también las imágenes en donde están los motociclistas compañeros de distintos medios, de las fuentes, en donde se han convertido ahí también en su seguridad involuntaria, porque son los que lo siguen cercanísimo en su auto. Entonces, yo creo que no debe poner en riesgo, por supuesto, su integridad ni la de quienes los rodean, ¿no? Porque sí está llegando también demasiada gente a este lugar y es riesgoso para todos. Irresponsabilidad y demagogia un poco. Carlos. Sí, esto que dice Héctor, irresponsabilidad, demagogia, y yo creo que las cosas también, por desgracia, caen en un término, lamento tener que decir, una gran dosis de ignorancia, de desconocimiento, de no entender, y no hablo solamente del presidente electo, hablo de su equipo inmediato, la yema del huevo. La inseguridad de Andrés Manuel López Obrador es la inseguridad del país. Él dejó de ser él, no lo ha entendido, no lo asimila. Y para colmo, ha venido planteando él y su equipo una gran irracionalidad. Parece que van a inventar un país. Eso no es cierto. Es lo que quieren, ¿no? Ya La cuarta estaba, transformación. permíteme, Puebla ya existía Chichén Itzá. Y los mayas pobres terminaron, creo que, devorados entre sí. El asunto es que México está muy hecho, lo estaba, por cierto, en su medida, cuando Porfirio Díaz fue dictador, lo estaba cuando Venustiano Carranza promulga la Constitución del 17, y viene siendo el mismo país añadido, aumentado, corregido. Estoy de acuerdo en que las transformaciones se vuelven historia cuando ya pasaron. No se vuelven historia desde antes, no pueden ser anunciadas. Sí, ahora ya tienen su mitografía, ¿no? Ya están diciendo, venimos del 68. No Dice es Porfirio, cierto. venimos de Esa las es una de las caminatas grandes 1986. patrañas que se vienen diciendo. No, pero eso es lo que ha pasado siempre. Bueno. Todo régimen se tiene que justificar dando a entender que las luchas del pasado llegan a él y lo Reescribir explican la historia. y lo justifican. Pero si me permiten, solo por completar esto, a propósito de la casa que compite, qué buena metáfora, con la Basílica de Guadalupe. La corte de los milagros. Hay una gran dosis de milagrería, tanto en el López Obradorismo como en sus devotos. Al grado, lo dije aquí, que en la Avenida Cuauhtémoc había anuncios panorámicos de la Virgen de Guadalupe. Así es. Hay un fenómeno sincrético o de sincretismo entre esta especie de efervescencia política por una transformación del país que hace que haya anuncios de una advocación mariana
como si se anunciara el Sagrado Corazón de Jesús o la Virgen del Rayo. Y el nombre o las siglas Morena, pues son la Virgen Morena. Ahí hay una gran dosis de inteligencia y quizás de astucia política. De astucia política que les está redituando. Entonces, la gente se le acerca como se acercaban, según dicen, los leprosos a Jesús para ver si lo sanaba. Fíjate, Nabono... Yo lo leo como una manifestación pública de un deseo de hacer una política diferente, de marcar un nuevo estilo, de distanciarse de las élites que, pues, de alguna manera acabaron su propia derrota con esas este prácticas. planteamiento. ¿Me dejas empezar? Solamente, no, quisiera... ¿Ahora al revés? Sí, claro, nada más déjame concluir el argumento. Más allá de esto que es, creo, jalar el péndulo de un lado a otro y acabará en una media donde ya su equipo de 20 ayudantes están preparando la logística para cuidarlo, creo que lo que podemos leer en la Casa de Transición es también el nivel de expectativas que levanta la llegada de López Obrador y de este grupo en el gobierno a lo que llaman la Si me cuarta permiten, transformación. para que sea en sentido contrario. Esto de que la sociedad o quienes votaron por Andrés Manuel, 30 millones, recuerda Juan Pablo, lo que quieren es otra forma de hacer las cosas. Caray, ya es viejo, hasta flojera me da acordarme de un gran conocedor de estas cosas, que fue Daniel Cosío Villegas, pues que, digamos, descifró el estilo personal de gobernar. Nunca han gobernado los presidentes de la misma manera, ni siquiera todos los del priato. Siempre hay un estilo personal. Si la gente quería un estilo, no puede pretender que Andrés Manuel les fabrique otro país. Pero Déjame todavía darte se unos utiliza datos. una Bueno, palabra, ahora te Carlos, los- que no recuerdo. ¿Dijiste reinventar? O Sí. dijiste que no estabas de acuerdo con esto, pero no creo que sea necesariamente un tema de reinventar al país, pero no recuerdo qué palabra utilizaste. Sí, parece que va a crear un nuevo México. No, pero yo creo que sí se tienen que reconstruir y... Perdón, no está en reforzar ruinas México, y- ¿eh? No se tiene que No, reconstruir, a ver, ¿eh? pero hay muchas cosas que tienen que mejorar, Sí. que se tienen que cambiar Como radicalmente. siempre. No, y Perdón, que se tienen en que- México y en el a ver, mundo, no, Elisa. y que se tienen que construir. Por ejemplo, se tiene que construir una fiscalía. Hoy en día... Sí, pero eso hay está una pensado procuraduría. desde el Sí, peñanietismo, pero ¿eh? se tiene que hacer y entonces tienen que... No, ya está entablar hecho, está legislado. Está previsto en Sí, las pero leyes no se hizo, anticorrupción. pero no se y el hizo nuevo cuando gobierno tenía no lo que hacer quiso y en cambiar. tiempo de lo que Permite, se pues tenía no, que pues son hacer. los juegos No políticos se del hizo Congreso y de con los Peña Nieto. partidos. Entonces ahora se tiene que hacer. Porque No, lo se lo tiene que hicieron aplicar en lo este hecho y quizás Sí, mejorar porque lo no que se hicieron está. en los tiempos que indicaba la ley y que estaban establecidos. Ahora se tiene que volver a hacer. Entonces acabamos con un encargado de despacho, por ejemplo, ¿no? Y sin fiscal general, sin fiscal Pero eso, ¿qué anticorrupción, tiene que ver? sin magistrados anticorrupción. No, que perdón, un estaban- procurador que no anda estaban en las propias investigando, leyes ¿eh? en donde Es se tenía cabeza que- del Ministerio que elegir Público. Y no, se cumplió, el Congreso desde luego, no lo hizo. desde Es decir, luego, sí hay muchas cosas por hay una hacer. aspiración y una necesidad brutal de cambio, de transformación, regida por un sentimiento ético, por un impulso Sí. ético. Yo creo que eso es lo que está en el fondo de todo esto, Coincido el plenamente. hartazgo a esta decadencia de la clase política Exacto. que nos aplastó, que nos ha estado aplastando la vida sistemáticamente Yo no desde hace comparto muchísimos ese años. juicio. Yo creo que en el sustrato de este entusiasmo está un gran hartazgo, pero además la confianza básicamente en que habrá un ejercicio ético de las cosas. Yo creo que ese fue el matiz. Pero al mismo tiempo que está pasando esto en la casa y que están pasando una suerte de irresponsabilidad en el hecho de no cuidarse, etcétera, se están lanzando al aire todos los días toda clase de proyectos faraónicos, desmedidos, ideas Y desmesuradas. mensajes divisorios que contradicen solo- la solo- voluntad de conciliación No, sí, de los sí, mexicanos. sí. Pero hablando de las expectativas, están levantando demasiado las expectativas y eso hará que sea cada vez más difícil cumplir. Esto del tren, Por ejemplo. transpeninsular, pues ya por todas partes está haciendo agua la idea. Totalmente. Porque va a atravesar la biosfera. Hicieron un escándalo por el aeropuerto de la Ciudad de ¿Dónde México. está? Por el ¿Dónde impacto la reserva de la biosfera va a atravesar por ahí el tren. Y bueno, pues Oye, pero además, esta idea de seguir realizando promesas
post-campaña, ¿no? Uno dice, ¿qué necesidad? Que no ha terminado su campaña. ¿Qué necesidad? Sí, sí. Y por ahí leía en redes que al paso que vamos de aquí al 1 de diciembre ya va a dar su primer informe de gobierno, ¿no? Y a ver cómo le va, porque es una serie de promesas y de propuestas. En un desenfreno, ¿no? En un desenfreno que yo diría debería ser mucho más mesurado, porque tiene que hacer los análisis técnicos, económicos, viables. Y no solo eso, está muy bien que ahorremos y que se combata la corrupción y que de ahí se obtengan recursos. Pero después viene el segundo paso, que es qué se va a hacer con esos recursos. Pero perdón, de la corrupción no se va a obtienen lograr un tren recursos. de 1.500 kilómetros. Pero si el tren a además Toluca, turístico, si el tren a un tren- Toluca No, sé. 1.500, ¿no? Pero ¿dónde están los no, era estudios de 900 impacto y ambiental? creció ¿Dónde a está? 30 veces más grande Que el que que se se planeaba planeó hacer. para Toluca. Así es. Pero 30 Que no- veces. que no se hizo. Pero sin no ningún se plan, sin terminó. ningún estudio ¿Dónde previo. está el estudio del impacto ambiental No hay. en la península? No hay. ¿Dónde Bueno, está? hablemos de las Y expectativas, en un día Carlos. Una segunda. aumentó Sí. de 600 a 1.500 kilómetros o de 900 a 1.500. Y una segunda que se expectativa era equivocó bajar los impuestos en la frontera. Sí. Por ahí salió ya que le Ya, a partir, hicieron los a números. partir del 1 de enero. Hicieron los números y se dieron cuenta que es desastrosa. En todo caso, que la- los la bajen en decisión. Oaxaca, que están más jodidos. Bueno, a ver, Juan Pablo, tú tenías un punto muy concreto sobre las expectativas que ha despertado. Sí, este lo que ha gobierno. generado esto, ya hay maneras de medirlo a través de las encuestas, pero yo difiero de ustedes en lo del tren. Si México tiene prácticamente todo, menos zonas nevadas, como estoy pensando en turismo, ¿no? Aquí no puedes ir a esquiar en nieve. Pero de resto México tiene todo. Y uno de los grandes rezagos de México, en mi opinión, para ponerse a un buen nivel mundial, es precisamente la oportunidad de que este país tenga grandes trenes turísticos. Sin ¿Qué duda. tenemos? ¿Qué Pero tenemos? Tenemos el de muchas Chihuahua, otras que es cosas hermoso. antes. El Chepe y el de El Jalisco. Chepe, exactamente. No, pero es que no es Pero eso, no es eso. Necesitamos muchas Permítanme, otras pero déjenme cosas. terminar. Para salir a anunciarlo Tranquilos. tienes que tener Tranquilos. un paquete así de estudios. Tranquilos, Eso es el punto. tranquilos. Serénense. No, la idea serénense. del tren, Sí, mira, tomen Tomen de Morenos. tila, tomen té de tila. A ver, ahí Sereno les va. Morenos. Que además no es una Yo espero que ocurrencia, no. fue una promesa de campaña. No, y además ya se ha planteado muchas veces, pero bueno, yo espero que les salga muy bien porque lo estaba visualizando. Sería maravilloso poder recorrer esas zonas que muchos de nosotros, yo las he recorrido en coche, en tren, debe de ser maravilloso. Ojalá les salga bien, que hagan un buen estudio de impacto ambiental, que genere mucho empleo, que detone varias áreas allá. Ojalá les salga muy bien. Yo lo que estaba hablando es de las expectativas, o quería hablar, de las Sí, de eso estamos expectativas que hablando. Yo tengo genera. un punto sobre el tren, pero déjame cuando darte termines tú. un dato. Nada más un dato. De la felicidad, del amor que genera este hombre. ¿En cuánto tiempo cree que deben de generarse los cambios? Le preguntan a la gente, consulta Mitofsky. Mitofsky dice el 65% considera que la seguridad va a mejorar, la economía va a mejorar en el corto plazo. ¿Qué es el corto plazo? Para que nos demos una idea de las expectativas brutales que tiene la gente. 6 de cada 10 creen que los cambios se van a notar a partir de que sea presidente constitucional, ya en funciones, entre un mes y un año va a cambiar la seguridad, el empleo, la violencia, todo, absolutamente todo. Entonces, de este tamaño, las expectativas, por eso en la casa esta de transición, donde el otro día sacamos que estudiaban niños y Villoro y los Bichir, etcétera, de chiquitos, la gente va a que le curen a los enfermos y a que le resuelvan absolutamente todos. Él mismo sigue generando estas expectativas y yo creo que si no aterriza los proyectos 2 o 3 concretos muy claros, en 3 años va a tener una Bueno, desilusión Juan Pablo, terrible. pero hablando y retomando esto que dices, yo creo que para poder empezar a cumplir con algunos de los grandes retos de este país, tiene que ser serio también en sus propuestas, porque las propuestas de campaña ya conocemos a los políticos, pueden proponer lo que se les da la gana. Un tren transpeninsular. Sí, o un muro, ¿no? En Yo Estados creo- Unidos, o sea, Ajá. pueden proponer lo que sea. Pero ¿por qué no se puede hacer el tren? A mí me encantaría que se hiciera. Ese es estaría otro lío. Si quieres, luego te lo fantástico, explico pero terminando ¿sabes el qué? programa. Pero hay demasiadas necesidades. Yo entiendo que, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de ejidos en toda esa zona, ¿es viable o no es viable? O sea, lo que me parece es que es demasiado arriesgado que salga a hacer una promesa Es que- para ilusionar más y no sabemos realmente si se puede. Es el ¿Cuántos estilo recursos? personal de gobernar de López Obrador, retomando Y lo que decía María. ojalá, o sea, yo quisiera, qué bueno que hubiera este tren y que el turismo en la zona fuera boyante.
pero también que pudiéramos tener trenes como forma de transporte hacia otros lugares. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos el Pullman hacia Guadalajara, Sí, a Guadalajara. hacia Monterrey? No, hombre, sería padrísimo. Fantástico, ¿no? En ese Yo creo tren que- turístico pero de la es necesario. península, perdóname, Elisa, una troncal a las Cañadas. Para que la gente vea El qué tren- pasa con los municipios Bueno, yo me zapatistas. voy El a Tren la Maya casa de los es el- ¿cómo el se Tren llama? Maya La es casa de el- los milagros, ¿cómo le dicen? Yo voy a ir Nada para más decirles que nos déjame hagan un interrumpirte con Pullman, como esta los de idea. antes, ¿no? Pero hacia Monterrey, hacia Guadalajara. El ¿verdad? Tren Maya es el segundo piso de López Obrador. Es su Exactamente. estilo personal de gobernar. O sea, va Exactamente. las refinerías y el Tren Maya es su oferta de infraestructura. Al mismo tiempo trae una oferta de política social, que son las universidades y las becas a los jóvenes. En eso se podrían medir los dos ejes que tiene Bueno, él de Ya sé, entonces lo nada mismo más que hay hizo aquí en la pedirle Ciudad de que México. no nos vaya a discriminar, que 18 sabemos años que su después. corazón es ¿A ti? beisbolero. ¿A ti por qué? Que ¿O a su mí corazón por qué? es beisbolero No, y bueno. que su corazoncito está en el sureste mexicano, pero que no nos vaya aquí a menospreciar a los chilangos. No, pero a los ciertamente el regios, sur y a sureste todas esas requiere necesidades. de inversión para generar más desarrollo. No, y para Pero combatir la permíteme pobreza y un la momento, desigualdad. Héctor, porque a mí me espanta que pasen por alto, me espanta de ustedes. A ver. Perdón, Héctor de Mauleón, adelante, adelante. Que no reparen en este gran detalle. ¿Cómo cuántos estudios habrá habido antes de construir lo que lleva hecho el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Una década. Y ya con los estudios sigue el lío que va a terminar en una consulta pública. A mí me parece como que el sistema público de salud pusiera consulta si requieres un marcapaso o te operan una rodilla, porque eso ya técnica, científicamente está más o menos estudiado. Y seguirá estudiando y terminará en consulta. ¿Dónde está la consulta popular para el proyecto del tren en que de un día para otro aumentó cientos de kilómetros, repito, sin estudio de impacto ambiental? Y yo quisiera ver un estudio económico, socioeconómico de qué se espera. Yo creo que Yo creo que lo van a hacer, obviamente lo van a hacer. No, pero Lo van ya a está hacer. anunciado. Sí, Ya pero lo existe, van a es que hacer. No estamos hablando de Eres la inviabilidad de un proyecto, sino de la creación de expectativas de manera Exactamente. irresponsable. Hay un matiz. ¿Por mí viva el tren? Ese matiz Sí, es por mí el también vive el que le tren. puede costar muchísimo. es lo que dije. Porque está prometiendo, está cada vez ¿Y cuántas veces es inflando el esas México, expectativas. Toluca? Y ahora resulta que en 3 años va a bajar 30 veces 85% la violencia. En 3 años prometen bajar 85% la violencia. ese es Por cierto, otro un tema. funcionario que va a quedar al cargo de la seguridad, que no ha dedicado 1 hora de su vida a trabajar en temas de seguridad. Pero dijo 50% y luego lo bajó a 30%. En ese sentido, nosotros publicamos aquí que 50% no ha habido un caso en África y en América Latina, la verdad, no ha habido un caso que en ese periodo de tiempo, de 3 años... Eso nos llevaría a otro programa. Pueda reducirlo. Y No, este pero ya son se- las y este ya expectativas, se está permíteme, terminando, por favor. por cierto. Son las expectativas. Entonces eso está muy mal, que diga eso porque no es cierto. No hay una experiencia internacional que haya hecho eso. 30% sí, porque ya ocurrió aquí entre 2011 y Con 2014 Peña con Peña Nieto. 30% sí. 50%, la verdad, es un cuento. Pues sí. Ya te está hablando de lo que podemos esperar, de lo que va a ser este sexenio, si no se le llama a la mesura. Y volviendo al tema de seguridad, yo creo que tiene que Pero estaba garantizar su rematando seguridad. Héctor y ya lo es que, interrumpiste. Héctor, es que si no se nos va el tiempo. Se va a No, y de acabar. hecho, vamos hacia la porque lo ronda ligo, final. Lo Ya, ligo ya. con lo que dice Héctor. Elisa. Sí, el tema de seguridad hacia él. Seguridad a los colegas que están alrededor cubriendo la fuente. Seguridad a las personas que lo rodean, que llegan a esa casa. Y seguridad en todos estos proyectos también, ¿no? En los proyectos del tren, de la Certeza. certeza. Creo que eso tiene que ser una prioridad en donde empecemos a ganar estos espacios públicos, qué maravillosos y turísticos, también garantizando la seguridad de los usuarios, garantizando la seguridad de ese tren. Y el aire garantizando- acondicionado en esa zona. Por supuesto. Carlos, pero la la es un tema Imagínate prioritario que asaltan porque, a 60 porque hay regiones, suizos en el Tren regiones Maya, tomadas los bajan y políticamente, ¿no? Bueno, vamos hacia las conclusiones. ¿Quién quiere seguir? Yo quiero cerrar igual con el mismo tema, si son las conclusiones. Un solo dato del Estado Mayor Presidencial. Nunca jamás, que sepamos, han herido a un solo presidente mexicano en funciones, salvo Echeverría en 1975 por Con la imprudente,
por la pedrada. De resto, jamás. El Estado Mayor Presidencial para mí me parece que es impecable en lo de logística. Nos puede caer gordo, porque nos empuja, nos avienta lo que quieras. Pero candidatos sí les ha ido mal. A ti será porque Álvaro Obregón. Porque Bueno, ya candidatos, ¿no? Déjame Ya terminar, candidatos. como siempre Pero era un interrumpe, candidato. entonces déjame terminar. Era un candidato. Nos puede caer mal porque nos empuja, nos quita lo que sea. A ti. A mí, a ti no, porque tú vas como invitado. No es Entonces, yo abajo sí nos empuja, nos dice, nos quita lo que sea. Están haciendo su trabajo. El asunto es que nunca ha pasado nada con un presidente de la República en funciones, lo de Colosio es historia aparte. Yo espero que rectifique López Obrador y que lo hagan rectificar y que tome a miembros del Estado Mayor Presidencial que llevan décadas preparándose hará. para hacerlo. Y si no lo hace, pues allá él, No si lo hará. mete al país en un lío Ya y alguien dijo que llega no y le lo hará. mete un tiro, ojalá y no pase. Carlos. Bueno, yo creo que lo de la seguridad Ojalá no, está suficientemente debatido, discutido, publicado. Yo llegué a temer que hubiera un enviado de Andrés Manuel a la Arena Coliseo para contratar luchadores o algo por el estilo. Hay gente capacitada especialmente para esas tareas y lamento mucho que por un prejuicio insensato, que es esto de la, digamos, prepotencia del Estado Mayor, están cuidando la institución presidencial. Y con la institución presidencial no se juega. No puede jugar ni siquiera el presidente López Obrador como electo o como presidente en funciones. Héctor. Pues corremos el riesgo de caer en algo que se puede llamar amlopardismo, porque cada vez en medio de esta ir subiendo la apuesta se va viendo la realidad y la realidad va a ser muy difícil cambiarla. Entonces va a quedar como evidente que de alguna manera se va a continuar o ya se están dando continuidad a cosas que venían del pasado y que se había prometido cambiar o transformar. Ya sabemos que no va a haber una fiscalía autónoma, no está en las prioridades, a pesar de que se había luchado mucho por esto. Va a ser muy difícil bajar los impuestos, va a ser muy difícil hacer las refinerías, va a ser muy difícil El propio tren. el tren, la seguridad, etcétera. Hacer caber a todo el mundo en las universidades. En algún momento, toda esta verborrea retórica, demagógica, va a chocar con la realidad y ese cruce puede ser muy desmoralizante para una sociedad que con toda justicia y legítimamente está exigiendo el freno, el alto a una serie de cosas. Por bien de todos, yo espero que Así es. estés equivocado. Yo también. Tocayo. Elisa. Yo creo que ha habido demasiada información, ha sido una vorágine estos 45 días, 40 y tantos días. Hay algunas propuestas interesantes como equipos que se han sumado y hay otros impresentables y preocupantes como también ha sucedido. Yo creo que de como dejó Enrique Peña Nieto este país o como lo va a dejar, no queda más que salir adelante, ¿eh? Yo creo que sí, ya se ¿Sí tocó. lo ves hundido de verdad? Yo sí lo veo. ¿Vives con Yo la sí idea lo de veo. que pasa entre ruinas de y veras? con datos y cifras y yo creo Pero que te de ves muy aquí bien, no te ha pasado de aquí hacia nada, arriba, Elisa. ¿no? Entonces eso es lo que yo bien. espero y deseo. Gracias, Elisa. Gracias, colegas, vecinos. Y gracias a ustedes que nos ven, que nos hacen el favor de vernos. Y nos vemos aquí la próxima semana. Buenas noches.